Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las historias completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 11. Lección 3. Esta es tu mascota, 3. ¿Por qué había más de 100 goblins reunidos en la sala del jefe de la mazmorra? No fue porque esta mazmorra empleara una cantidad abrumadora de jugadores, sino porque había un individuo especial en la sala del jefe con la habilidad de comandar goblins. Su nombre era Hobgoblin. De hecho, el duende en el folclore británico no es una criatura malvada como un duende, sino más bien un espíritu doméstico que ayuda con las tareas del hogar. Ya sabes, el elfo doméstico que adora recibir calcetines y sale corriendo gritando, «Dobby es libre». Podría considerarse una variación o versión menor del brownie del folclore escocés, pero en diversos medios, especialmente videojuegos, con los que Ban Yu-won se había topado, los hobgoblins solían representarse como líderes goblins o versiones mejoradas. Por lo tanto, había asumido que, si se trataba de un líder goblin, debía ser un hobgoblin. Y originalmente, su habilidad tendía a hacer que las cosas parecieran como él pensaba que deberían. Bastardo. El bastardo eres tú, usando a tus compañeros como escudos. El club de goblins, al despertar al concepto de fe ciega, se volvió loco y arrasó con los goblins en la sala del jefe. En el proceso, la orden del duende fue en realidad inútil, y solo después de que más de la mitad de los goblins cayeran, se dio cuenta de que atacar directamente al garrote era inútil. Entonces se abalanzó sobre Ban Yu-won, usando a algunos goblins como escudos, pero, como era de esperar, en cuanto a habilidad, el guerrero goblin de antes era mejor. ¿Será porque son de tipos diferentes? ¿Cómo te atreves a compararme con una especie inferior? Así que eres de otra especie. Pero al final, sigues siendo solo un duende. ¡Cuá! Para entonces, Ban Yu-won, después de haber robado conceptos de vida, magia, cuerpo y esgrima de los goblins muertos, estaba preparado para enfrentar de frente el ataque del hobgoblin. Sus habilidades se habían vuelto mucho más fuertes que antes, mientras que el oponente, salvo por su fuerza bruta, poseía habilidades incluso inferiores a las del guerrero goblin. Sería extraño que lo superaran. Ja. Ban Yu-won desvió con decisión la brillante espada azul que empuñaba el duende y luego se lanzó hacia adelante, empujando su espada hacia adelante. Cuando la respiración del duende vaciló, la espada mágica se extendió sin obstáculos, perforando su cuello y esparciendo veneno de sangre. ¿Qué? ¿Era poco profundo? Quake. La piel del duende era demasiado dura para cortarle la tráquea por completo. Pero cuando Ban Yu-won se preparaba para atacar de nuevo, vio al duende soltar su espada y agarrar su cuello recién perforado con ambas manos, retorciéndose de dolor. ¿Qué? Oh. Quake. Vomitó sangre púrpura. Mientras Ban Yu-won movía apresuradamente su cuerpo para evitarlo, su atención pasó de la criatura a su entorno y se dio cuenta nuevamente de que todos los goblins en la sala del jefe habían sido asesinados. El garrote goblin que se había acercado a su lado se balanceaba en el aire como una ola. Parecía como si estuviera pidiendo un elogio por un trabajo bien hecho, lo que le hizo sonreír. Bien, ahora solo estás tú. Tú también te has ido. El grito mezclado con sangre que acababa de emitir debía de ser su agonía. El duende se había desplomado en el suelo, con una expresión de muerte similar a la de los duendes que habían muerto antes que él. El veneno que se propaga a través de la sangre, veneno de sangre. Hasta ahora, todas las criaturas a las que se había enfrentado habían muerto instantáneamente, por lo que no se había dado cuenta de lo formidable que era, pero al ver cómo murió el duende, parecía que no debía tomarse a la ligera. Se acabó. Buen trabajo, club. Ban Yu-won abrazó al garrote de duendes y se regocijó. Aunque hubo momentos en los que sintió una sensación de crisis, en general esta mazmorra había sido fluida y rápida. Esto se debió en parte a las habilidades de apoyo apropiadas del club de goblins y al poderoso poder de fuego, pero también porque Ban Yu-won había reconocido y utilizado adecuadamente sus propias habilidades. Por encima de todo, cuando Ban Yu-won superó esta mazmorra, sintió emoción y un deseo de crecer en lugar de miedo o terror. Esto equivalía a demostrar que podía adaptarse a ese mundo, a la academia, donde este tipo de batallas serían algo habitual a partir de ahora.
Uf. Ahora que todo terminó, tengo que recoger el botín. Ya había recopilado una gran cantidad de conceptos del lenguaje de los goblins durante la batalla, pero aún así, casi 50 cadáveres permanecieron intactos. Extrajo una gran cantidad de conceptos de sus cadáveres y armas. Luego dirigió su atención al botín más importante, el cadáver del duende. Vamos a ver. Dado que había estado menospreciando a los goblins como una especie inferior, seguramente debía tener algo más impresionante que ellos. Con ese pensamiento, extrajo cadenas doradas de caracteres del cadáver de la criatura. Absorbes vida 5, magia 3, espíritu maligno, 5, cuerpo 3, alma 2, liderazgo, 1, asesinato 1.7, espíritu de la casa, 12 y 5 del Hobgoblin. Realmente había muchísimas cosas. Un momento. La vida y el cuerpo son cosas que todos los monstruos tenían, así que es comprensible. ¿Pero un espíritu maligno en lugar de un demonio? La magia se extraía por separado. ¿Significa esto que los hobgoblins son más espíritus malignos que demonios? ¿Cuál es la diferencia entre demonios y espíritus malignos? Por supuesto, no había forma de saberlo. Pero lo importante era que todos estos números eran ridículamente altos. Era comprensible que se despreciara a los goblins como una especie inferior. No era esto más del doble de lo que era el guerrero goblin ciego que había exudado una presencia bastante impresionante. Pero más importante que eso fue el hecho de que había obtenido el concepto de alma de esta criatura, que nunca antes había obtenido de otros goblins. Ban Yuon pensó que esto podría ser un indicador del nivel de un monstruo mientras absorbía los elementos restantes. El liderazgo se explica por sí solo. Como era de esperar, fue insignificante. Lo mantendré por ahora. ¿Pero qué hay del espíritu de la casa? Después de absorber el concepto de la palabra, se dio cuenta de que significaba hada de la casa. Aunque Ban Yuon reconocía a los duendes como monstruos, también sabía que aparecían como hadas domésticas en el folclore inglés. Tal vez por eso ese vago conocimiento le permitió extraer incluso un concepto tan fino con una profundidad de ¿solo 0,05? Fue un momento que reafirmó el hecho de que los conceptos del lenguaje realmente se obtenían con base en lo que él sabía y reconocía. Para extraer conceptos correctamente de los monstruos, necesito estudiar mucho. Ah, ese es mi destino entonces. Aunque no vaya a la universidad, tengo que estudiar. Fue entonces. Sintiendo algo golpeando su hombro, giró su cabeza para ver el garrote del duende girando complejamente en el aire, como si tratara de decirle algo. ¿Qué ocurre? Señaló las cadenas doradas de caracteres que eran absorbidas por el cuerpo de Ban Yuon en tiempo real. Oh, ¿estás pidiendo algo? Cuando Ban Yuon inclinó la cabeza y preguntó de repente, el garrote goblin giró su cuerpo enormemente como si asentiera en afirmación. Bueno, tenía un ligero sentido de sí mismo, y debe haber sentido que se hacía más fuerte cada vez que Ban Yuon le daba un código, por lo que era comprensible que le rogara por códigos. Claro que debería darte un poco. Espera un momento. Voy a extraer la parte del demonio ahora. Pero su petición no era tan sencilla. Justo frente a Ban Yuon, se transformó en un bolígrafo y comenzó a escribir en el piso de piedra. ¿Qué? ¿Por qué? Ban Yuon no pudo terminar la frase. Porque vio el carácter de la vida escrito claramente en el suelo de piedra. Esto no fue una coincidencia. Tal vez había leído los detalles de los códigos que Ban Yuon había absorbido. ¿Cómo lo supiste? El garrote de duendes, que había estado escribiendo otros caracteres en el suelo, levantó sin dudarlo la punta del bolígrafo y lo señaló al escuchar la pregunta de Ban Yuon. ¿Eso significaba que podía leer gracias a su habilidad? Tenía sentido que se viera afectado por las habilidades de su amo, dado que había estado conectado a él en una relación amo-sirviente desde el momento de su nacimiento. Está bien, vida. No había pensado en darte esto. Te lo daré. ¿Cuánto debería darte? El garrote goblin, que había estado sacudiendo la punta del bolígrafo de un lado a otro como diciéndole que esperara, dibujó un largo 1 al lado de vida. Entonces, como si estuviera viendo la reacción de Ban Yuon, tembló la punta de su bolígrafo, lo cual fue bastante adorable. ¿Puedo darte eso? ¿Puedo darte más si quieres? Afortunadamente, eso pareció ser suficiente. Aliviado por la afirmación de Ban Yuon,
continuó moviendo la punta de su lápiz vigorosamente. Alma 1, y luego el mal, y el espíritu. Soul parecía un conjunto con vida, por lo que tenía sentido. Pero lo interesante fue que pedía tanto el mal como el espíritu por separado. Podría haberlos recibido como un todo, pero debe haber un significado en especificarlos por separado. Primero, la vida y el alma. Extrajo uno de cada uno de los códigos que acababa de recoger del duende y se los otorgó. Ban Yu-won no lo tomó a la ligera en absoluto, pero el resultado fue incluso más dramático de lo que pensaba. En el momento en que terminó de otorgar, estalló una deslumbrante luz dorada, y la presencia que emanaba del garrote goblin se amplificó instantáneamente. El artefacto adquiere nuevas e infinitas posibilidades, lo que le permite crecer constantemente a partir de ahora. Un milagro posible gracias a la perfecta armonía de conceptos sintetizados. Obtienes una gran realización que mejora tu capacidad para usar el código babilónico. ¿Cómo no podría ser esto una bendición cuando incluso el código de Babilonia mostraba un mensaje así? Además, esta vez el artefacto le había proporcionado directamente un logro. Aunque actualmente estaban separados del sistema de gestión de la academia y no podían saberlo, ¿no se sorprenderían aún más los profesores si vieran el club de goblins actual? Vale. Ahora debería darte maldad y espíritu, ¿no? El club de duendes, que daba una sensación muy diferente a pesar de no haber cambios visibles, era difícil de detectar en primer lugar, respondió aún más ferozmente y se acercó a él. La separación de los 5 espíritus malignos dio como resultado una profundidad de 2,5 cada uno. Primero, agregó todo el espíritu que había obtenido al matar goblins y se lo otorgó, lo que provocó que su arma espiritual superara instantáneamente los 10 y creciera a 15. Pero lo que provocó un cambio aún más importante no fue otro que el mal. Evil 2.5 y Beast 4 se sintetizan automáticamente. Gracias a su perfecta compatibilidad, se logra una síntesis trascendental de una profundidad insuperable, completando Evil Beasts 10. Es un concepto perfecto e inseparable. Tal sonido se escapó involuntariamente. Así es. Antes, al crear la toma feroz, había separado el concepto de bestia feroz, pero había dejado el concepto de bestia dentro del club de duendes. Realmente asombrado por este resultado completamente inesperado, Ban Yu-won se quedó mirando fijamente cómo el garrote goblin se transformaba en el aire. Bestia malvada, una palabra absolutamente fantástica que nace de la combinación del mal de extraño con el carácter de bestia. Se refiere a un animal que ha trascendido los meros animales y ha alcanzado el reino de lo místico. Y ahora, el club de duendes se estaba transformando en una bestia malvada viviente, tomando prestado el poder de los conceptos de transformación, vida y alma. Espero que pueda volver a transformarse en un arma o escudo mágico más tarde. Dejando a un lado los pensamientos poco románticos de Ban Yu-won mientras presenciaba el nacimiento de una nueva vida, el club de goblins, habiendo finalmente completado su transformación, dejó escapar un suspiro. Silbido. Ban Yu-won, quien había estado secretamente preocupado de que pudiera surgir alguna forma monstruosa ya que era una bestia malvada, se sintió aliviado al ver su aparición. Era una serpiente. Y además, con escamas blancas excepcionalmente hermosas. Sus ojos brillaban con una luz azul, y podía sentir claramente el aura del mal y el espíritu que emanaba de su interior. ¿También puedes volverte invisible? SHHH. Con un sonido desinflado, su forma se volvió transparente. Como si sintiera los pensamientos de Ban Yu-won, demostró su capacidad de transformarse en varias formas, como un garrote, un arma y un escudo, mientras estaba en ese estado. Finalmente, disipó la invisibilidad y regresó a su forma de serpiente. Luego se deslizó por el aire como si nadara antes de enrollarse alrededor del brazo de Ban Yu-won. Silbido, SHHHK. Está bien, a partir de ahora tu nombre será Eva. SSSSSS. No podía seguir llamándolo Club de Duendes para siempre, y ahora que había adquirido una forma viva, parecía apropiado darle un nombre. Encantado por el nombre inesperado, apretó suavemente el brazo de Ban Yu-won. En cuanto a cómo surgió el nombre Eva. Ver la serpiente le recordó la historia de Satanás transformándose en serpiente y dándole el fruto prohibido a Eva en el jardín del Edén, así que le puso el nombre por impulso. Ahora, rompamos el núcleo y salgamos de aquí. Ya casi es la hora del almuerzo, así que deberíamos volver a la escuela. No,
Espera. De hecho, era un poco tarde para almorzar. Puede que la cafetería estudiantil ni siquiera acepte estudiantes a esta hora. En ese caso, ¿por qué no explorar las afueras de la ciudad como había sugerido Yoomina? Puedo simplemente revisar la geografía y regresar a la escuela si está demasiado lejos. Después de tomar una decisión, Ban Yu-won primero destruyó el núcleo de la mazmorra y organizó todos los conceptos. Introdujo en el núcleo del código todos los conceptos que no necesitaba inmediatamente y aplicó los necesarios a sí mismo. Vida 45.1. Cuerpo 32. Alma 324.5. Poder mágico 38.7. Esgrima 14.2. Liderazgo 1. La capacidad de dirigir un grupo. Ojos que todo lo leen 105, oídos que todo lo oyen 100, labios que todo lo hablan 100. Los conceptos internos habían crecido incomparablemente desde esta mañana. Entonces, ¿crees que ahora puedo competir con mis compañeros de clase? ¿Silbido? Cuando Ban Yu-won preguntó, sintiéndose bien por el rápido crecimiento de sus códigos internos, Eve negó con la cabeza en tono de disculpa. De hecho, Ban Yu-won ya lo sabía, pero la firme negación todavía le dejó un sabor amargo en la boca. Bueno, lo que importa es la tasa de crecimiento, ¿no? Hoy, el día de la ceremonia de entrada, fue lunes. Y el día que entrarían a la torre era el viernes. Ban Yu-won prometió desarrollar sus habilidades hasta un nivel en el que no pudiera frenar a sus compañeros y salió de la mazmorra con pasos seguros. Capítulo 12. Lección 3. Esta es tu mascota. 4. Yoomina solo le había pedido que buscara una ciudad si había un camino cerca de la mazmorra, sin decir mucho más. Ban Yu-won comprendió la razón en cuanto salió de la mazmorra. ¿Podría ese canciller ser algo así como el gobernante del mundo humano? SHHH. La salida de la mazmorra de la que salió era una cueva muy pequeña, formada naturalmente, al pie de una montaña. Mirando a su alrededor, había montones de cuevas similares. Era fácil adivinar que cada uno de ellos era una mazmorra, y también era bastante predecible que la formación de estas mazmorras fuera extremadamente artificial. Teniendo en cuenta que la Academia Unión realiza evaluaciones prácticas de los nuevos estudiantes en las mazmorras, se concluyó rápidamente que la persona que había tomado tales medidas debía ser el director. Aunque no puedan controlar la creación de mazmorras, tal vez puedan designar dónde aparecerán. Si las mazmorras se reunieran en un lugar como este, sería más fácil eliminarlas y administrarlas en caso de emergencias. Y por supuesto, tan pronto como salías de esa zona tan concentrada en mazmorras, había un camino. Después de todo, si quieres gestionarlo fácilmente, es mejor formar grupos en lugares que sean fácilmente accesibles para la gente. Es visible incluso delante de nosotros. Se ven altos edificios más allá y se oyen tenues sonidos de la civilización. Solo tomaría 30 minutos caminar hasta allí. La profesora Yoomina debe haber sabido esto desde el principio cuando habló, y el templo que mencionó naturalmente estaría en esa ciudad. SHRRRT. ¿HM? Eve apretó ligeramente el brazo de Ban Yu-won. Cuando miró, la criatura tenía la cabeza inclinada hacia el cielo. Siguiendo su mirada hacia arriba, había una enorme isla flotante suspendida en el aire. Estaba tan alto que era difícil ver con claridad, pero aún así, pudo distinguir la forma de una torre que sobresalía del centro. De ninguna manera, ¿esa es nuestra escuela? Sick. Desde que Eva tomó la forma de una bestia mágica, Ban Yu-won de alguna manera había podido comprender sus intenciones. Al parecer, había estado buscando la torre de Babel elevándose desde el suelo. Como las llanuras con pocas montañas continuaban, si la academia estaba en esta zona, la torre de Babel naturalmente debería haber sido visible. Pero no fue así, y en el momento en que levantó la cabeza llena de preguntas, descubrió aquella isla flotante. Nos engañaron por completo. No me di cuenta cuando estaba en la habitación de la profesora Yoomina. Aumenta la posibilidad de que la visión no fuera suficiente o que estuviera oculta por magia o algo similar. De todos modos, es alucinante que todo lo relacionado con su entorno actual no sea nada menos que fantasía. Mientras caminaba, con la mente ocupada en la isla flotante, la ciudad estaba de repente a su alcance. Ban Yu-won se sobresaltó, pensando que debía haber pasado mucho tiempo,
Pero no había considerado sus habilidades físicas mejoradas. ¡Alto ahí! No reconozco esa cara. Una persona saltó de un gran edificio construido en la zona fronteriza entre la civilización y la naturaleza, bloqueando el camino de Ban Yu-won. Incluso antes de que la voz de la persona los alcanzara, Eva se había vuelto invisible. Parecía que los sentidos de la criatura eran más agudos que los de Ban Yu-won. «Oh. Prueba tu identidad. ¿Eres un monstruo disfrazado de humano?» Ban Yu-won dejó escapar una exclamación cuando vio a la persona que bloqueaba su camino. Llevaba un traje peculiar hecho de material spandex ajustado a la piel, con partes de metal mate que protegían áreas vitales como el pecho y la ingle. «No, soy humano». «Unión». «No, idiota. Es un estudiante de la Academia Unión». Justo cuando Ban Yu-won estaba a punto de revelar su identidad, otra persona que vestía el mismo atuendo salió del edificio y golpeó con fuerza la cabeza de la primera persona. Inmediatamente después, mientras examinaba el atuendo de Ban Yu-won, frunció ligeramente el ceño al ver la decoración de líneas azules en su uniforme, que era el símbolo que indicaba que era un estudiante de admisión especial, pero luego, al notar el broche en su pecho, su rostro se puso pálido y rápidamente saludó. «Hola. Soy Milton, el capitán del tercer puesto de avanzada a cargo de la frontera oeste de Ciudad Academia Roñica». «¡Qué calor!». «Soy Dayon, un guardia de avanzada». A juzgar por la reacción de esa persona Milton hace un momento, parece que incluso los forasteros son muy conscientes de quiénes son los estudiantes de admisión especial de la Academia Unión, e incluso los miran con desprecio, pero el broche que Yo-Mina colocó personalmente parece haber destruido por completo tales prejuicios. Él había pensado que ella no le habría dado un broche aparentemente tan precioso solo para comprar alcohol, pero parece que la profesora Yo-Mina se ha encariñado mucho con él. ¿Debería alegrarse por esto o debería prepararse? Ban Yu-won contuvo un suspiro que estaba a punto de escapar y lo saludó. Hola. Soy Ban Yu-won. Estudiante de primer año en la Unión. ¿Cómo llegaste aquí? Si eres estudiante de primer año, ¿te matriculaste hoy? Quizás conseguiste permiso formal para salir. Idiota. ¿Cómo pudo un nuevo estudiante de la academia salir sin la aprobación del canciller? Por lo que él sabía, la cabeza de Dayon podría no sobrevivir intacta después de que Ban Yu-won se fuera. Señor Ban Yu-won, regresa después de limpiar una mazmorra. Señor. Bueno, sí. Me dijeron que podía explorar libremente. Gracias. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud al personal de la academia, que neutraliza preventivamente las amenazas de las mazmorras, que pueden cambiar en cualquier momento. ¿Es por eso que el puesto avanzado también está aquí? Así es. Milton, cuya mirada se había suavizado notablemente al escuchar que había limpiado una mazmorra, se rió entre dientes y explicó. Aunque el poder del canciller controla en cierta medida la creación de mazmorras, nunca sabemos cuándo la energía dimensional desbordante podría crear una mazmorra irregular. Por eso tenemos muchos puestos de avanzada en las afueras de la ciudad para vigilar. Es difícil usar máquinas cuando hay mazmorras de por medio, ¿sabes? Jaga. ¿Es difícil utilizar máquinas cuando hay mazmorras involucradas? ¿Había máquinas en este mundo desde el principio? Justo cuando Ban Yu-won estaba a punto de hacer una pregunta tan estúpida, rápidamente se mordió la lengua. Este es un mundo que trata a la Tierra como una dimensión inferior. Incluso si no son las máquinas que Ban Yu-won conoce, no sería extraño en absoluto que este mundo hubiera desarrollado independientemente sus propias máquinas. Bueno, no nos quedemos aquí. ¿Entramos? Si necesitas ayuda. Entonces, ¿podrías indicarme el camino al Templo de la Primavera? Dejando sus dudas de lado por ahora, Ban Yu-won decidió aceptar su guía. Milton había mencionado claramente a Roñica antes, por lo que debería poder encontrar el Templo de la Primavera dentro de él. Milton, por alguna razón, volvió a mirar el broche en su pecho ante la mención del Templo de la Primavera, luego asintió y dijo. Te acompañaré personalmente allí. Dayon, mantente alerta y vigila el puesto. ¿Capitán? Bueno, entonces ¿nos vamos? No había razón para negarse si alguien se ofrecía a tratarlo bien. Además, pensando que alguien del calibre del capitán del puesto avanzado sería un guardaespaldas adecuado, Ban Yu-won aceptó de inmediato su oferta de acompañarlo.
Una vez pasado el puesto avanzado, el camino se ensanchó repentinamente a partir de allí. Aquí y allá empezaron a aparecer edificios y tras solo 5 minutos más de caminata, se extendía ante ellos una ciudad no menos impresionante que la moderna Seúl. Sorprendentemente, los coches aerodinámicos que parecían hechos para moverse dentro de la ciudad estaban en marcha, pero todos flotaban en el aire. No solo eso, sino que los autos circulaban por carreteras holográficas parpadeantes creadas en el cielo. Quiero comprar uno de esos. ¿Se refiere a un aerodeslizador, señor? Aunque ya lo sabía, escuchar el término familiar pero desconocido Overcar realmente me produjo una intensa sensación de ciencia ficción. Jaja, de todos modos no podrás montarlo en la isla flotante. ¿Qué tal si lo mantengo en mi inventario normalmente y solo lo uso cuando bajo aquí? ¿Ya recibiste el inventario? ¿El primer día de inscripción? Ah, cierto, ahora que lo pienso. Dijeron que los inventarios solo se entregan a los estudiantes que han alcanzado logros especiales en la academia. Ban Yu-won comenzó a sentirse un poco incómodo con la actitud de Milton, ya que comenzó a mirarlo como si fuera una especie de boleto dorado que hubiera caído del cielo. Entonces, ¿cuánto costaría? Para un modelo básico asequible, incluyendo la cuota de formación en seguridad, costaría alrededor de 200.000 roñía. Ban Yu-won acababa de conocer por primera vez el concepto de moneda de este mundo. Lo siento, pero no soy de este mundo. ¿Cuánto costaría eso en oro? Traje bastante, pero no sé los precios aquí. ¿Oro? ¿Podría haber algún problema con el oro? Quizás en esta dimensión superior se lo considera un mineral barato. O, si no, podría tener algunos aspectos negativos del oro que aún no se han descubierto en la Tierra. Mientras los pensamientos de Ban Yu-won comenzaron a volverse locos ante la reacción exagerada de Milton, Milton tembló levemente y preguntó con cuidado. Cuando dices que trajiste bastante, ¿aproximadamente cuánto? ¿Podríamos ir al banco primero? Al leer algo en su tono, Ban Yu-won sugirió ir al banco en lugar de responder, y Milton asintió con firmeza como si eso fuera mejor. Asterisco. Para ir al grano. En este mundo, al menos dentro de Roñica, el oro valía más de 10 veces su valor en la Tierra. Si bien el oro es ciertamente un metal precioso también en la Tierra, en dimensiones superiores donde se maneja el maná, su valor aumenta aún más. Resulta que el oro es el material más preferido para todo tipo de herramientas mágicas, y es el material más eficiente para catalizadores mágicos de alto nivel, componentes de círculos mágicos y todo lo relacionado con el maná y el poder mágico. Su cuenta ha sido creada. Por favor, verifique su saldo. Aprovechando la oportunidad de abrir una cuenta personal en un banco de Roñica, curiosamente, el registro se hizo utilizando su poder mágico, lo que fue posible porque el poder mágico de cada ser es único. Ban Yu-won recibió un pequeño cristal que el cajero del banco le entregó respetuosamente. Este cristal sirve tanto como cuenta como tarjeta de pago, y aparentemente, incluso si es robado, no se puede usar si la estructura mágica es diferente, por lo que es seguro. Saldo de la cuenta de Ban Yu-won, 7.530.000 roñía. Ban Yu-won había entregado una barra de oro de 1 kilogramo al banco. Después de deducir varias tarifas, incluida la apertura de la cuenta, la cantidad limpia que recibió fue 7.530.000 roñía. Por lo que había confirmado hasta el momento, un roñía equivalía aproximadamente a 100 wons, lo que significaba que había ganado 750 millones de wons vendiendo una barra de oro. Y todavía tenía 99 idénticos en su inventario. El precio es 10 veces más alto porque la dimensión es diferente. Por eso es que todos hacen eso que se llama comercio. Así es. Gracias por utilizar nuestro banco central. Que tenga un buen día. Cuando mi abuelo dijo que el oro funcionaba en cualquier parte del mundo, no estaba del todo equivocado. Ban Yu-won asintió mientras salía del banco. Bueno, ¿nos vamos? Te acompaño a la sala de exposición de aerodeslizadores Premium. No, disculpa que te quite tanto tiempo. No tienes trabajo que hacer. Está bien. Pero si pudieras comprarme un refrigerio sencillo, te agradecería que lo compartieras. Ya sea una dimensión inferior o superior, los soldados siempre tienen hambre. Después de obtener esta buena visión, y dado que Ban Yu-won también estaba interesado en los bocadillos de este mundo, siguió la guía de Milton y paseó por el distrito comercial de la ciudad.
A excepción de los aerodeslizadores que corrían por el cielo, la gente que pasaba y que parecía más monstruos que los humanos que él conocía, y los hologramas que aparecían aquí y allá para solicitar clientes en lugar de personas, era simplemente una ciudad común y corriente. Incluso el sabor de la brocheta de pollo del vendedor ambulante es similar. Había una pequeña diferencia: el vendedor ambulante flotaba en el cielo, buscando clientes. No es pollo, sino carne de las patas de un monstruo llamado Meruda. Ah, ahí está. ¿Acabo de comer carne de pierna de monstruo? Cuando Ban Yu-won dejó caer el pincho en estado de shock, Milton, que parecía incluso más emocionado que él por alguna razón, lo arrastró hacia un enorme edificio. En el primer, segundo y tercer piso, vendían todo tipo de herramientas mágicas impulsadas por energía mágica, lo que le recordó a Ban Yu-won al mercado de electrónica de Yongsan. Al ver a Ban Yu-won mirando a su alrededor, Milton sonrió y dijo: «Jaja, han salido muchísimas cosas divertidas. He oído que en la isla flotante donde se encuentra la academia, y dentro de los edificios protegidos por la barrera del canciller, las máquinas funcionan correctamente. Así que no debería haber problema en comprar algunas». Y finalmente, se dio cuenta de que los dispositivos alimentados por energía mágica generalmente se llaman máquinas en este mundo. Ya veo. Bueno, las máquinas se refieren a todos los dispositivos que funcionan con energía. Estoy acostumbrado a los dispositivos electrónicos, pero el poder básico en este mundo es el maná. Máquinas que funcionan con magia, claro que sí. Fue realmente un descubrimiento asombroso. Siguiendo la recomendación de Milton, seleccionó algunas máquinas que le interesaron y pagó por ellas, lo que le costó la friolera de 300.000 ronias. Es caro. Jajaja, bueno, esta es una tienda de alta gama. El cuarto piso fue finalmente la sala de exposición de aerodeslizadores, pero cuando le dijeron que el quinto piso exhibía aerodeslizadores todoterreno de última generación, los pasos de Ban Yu-won fueron atraídos allí como si estuviera fascinado. Supongo que la sensación de velocidad sería mejor con una bicicleta. ¿Verdad? Ah, pero probablemente sea más difícil de manejar. Además, con motos todoterreno, suena bien andar a lo loco fuera de la ciudad, pero si entras por accidente en una mazmorra, es como si estuviera abandonada. Nuestras motos todoterreno de vanguardia RIFOR están diseñadas para soportar oleadas de maná de mazmorras durante periodos prolongados, a menos que entres directamente en una mazmorra. Tal vez se había extendido la noticia de que Ban Yu-won había pagado alegremente 300.000 roñia por herramientas mágicas en la tienda de abajo. Un miembro del personal de la sala de exposición de aerodeslizadores se acercó a ellos. Notó el broche en el pecho de Ban Yu-won y continuó la explicación con una brillante sonrisa. Además, está diseñado con un núcleo reemplazable, así que si recibe daño excesivo, puedes cambiarlo de inmediato. Estamos en campaña. Si compras durante este periodo, cambiaremos el núcleo de maná al doble de su coste de producción en 3 años. No importa cómo lo mires, sigues diciendo que debemos esperar daños. No. Es solo un seguro para imprevistos. De hecho, el nuevo modelo lanzado este mes, Onyx, ya está programado para ser suministrado a la Guardia Fronteriza Dimensional con 10 unidades. Es una prueba clara de que la capacidad de desarrollo de nuestro RIFOR está por delante de la del ejército. ¿Qué le parece, señor? ¿Le gustaría echar un vistazo? Aunque no sabía qué hacía el guardia fronterizo dimensional, ver a Milton, que había estado tan entusiasmado hasta ahora, de repente quedarse en silencio, parecía bastante creíble. Ban Yu-won siguió al miembro del personal escaleras arriba y, cautivado por la carrocería elegante y aerodinámica y el guardabarros delantero que sobresalía marcadamente de Onyx, que no tenía defectos a sus ojos, terminó haciendo la compra como si estuviera encantado. 3,5 millones de ronias. No, con el descuento de la campaña, son 3,2 millones de ronias. Madre mía, ya lo he pagado todo. Gracias. Convertidos a wons coreanos, fueron 320 millones de wons. El mayor derroche de la vida de Ban Yu-won. ¿Pero por qué miraron el broche que llevaba en el pecho mientras mencionaban el precio de descuento de la campaña? Ban Yu-won decidió preguntarle al profesor Yoo Mina sobre el broche cuando regresara a la escuela. Si vuela en el cielo no hay necesidad de que salpique barro, así que ¿por qué hay un guardabarros? No lo entiende, señor. Esta pieza afilada no es un guardabarros delantero,
sino una pieza reforzada. Está diseñada para atravesar obstáculos o, por el contrario, para bloquear ataques inyectando poder mágico. ¿Por qué una aeromoto necesita una función para atacar a los enemigos? Milton seguía quejándose, a pesar de que fue Ban Yu-won quien compró la bicicleta. La profesionalidad del personal al acomodarlo hasta el final fue realmente notable. Como mencioné antes, es un producto premium diseñado para prepararse para situaciones de combate. ¿Por qué crees que los miembros de la Guardia Fronteriza Dimensional están interesados? Mira, hay un número grabado aquí. Solo se produjeron 50 unidades, y esta es la séptima. Creo que podemos consultar la explicación del dispositivo en el manual más tarde. Sintiendo que la sesión de preguntas y respuestas podría continuar interminablemente si se dejaba sola, Ban Yu-won interrumpió y le preguntó al miembro del personal. ¿Es posible recibir clases de conducir? Estaba a punto de mencionarlo. Nuestra empresa puede gestionar la emisión de la licencia. Puede realizar el examen de inmediato o recibir capacitación. Entonces haré el examen mañana. Comprendido. Entre las reliquias traídas de la Tierra, había algo que podría ser útil aquí. Además, si las cosas van bien, podría ser capaz de manejar esta moto de maneras que ni siquiera sus desarrolladores podrían imaginar. Fue una buena decisión pasar por la ciudad después de todo. Después de terminar sus agradables compras, Ban Yu-won finalmente pudo dirigirse a su destino original, el Templo de la Primavera. Sin embargo, el trato especial que recibía en otras partes de la ciudad no era nada comparado con este lugar. En el momento en que Ban Yu-won entró al templo, que consistía en un magnífico edificio como una catedral rodeada de santuarios de piedra blanca, los sacerdotes que lo vieron reaccionaron como si hubieran sido alcanzados por un rayo. Alguien que lleva el broche de Lady Yo-mina ha llegado. ¿Qué? Escoltenlos al templo interior. No te quedes ahí parado, ven por aquí. Ven. Ven, por favor toma asiento. Los sacerdotes no prestaron ninguna atención a su uniforme escolar. Trajeron esto y aquello, diciéndole que bebiera y comiera, preguntando si el asiento era cómodo, haciendo tanto alboroto que tardó 5 minutos completos en presentarse y llegar al punto principal. Soy Ban Yu-won, estudiante de la academia. Vine hoy a petición de la profesora Yo-mina. De hecho, quiere comprar 2 botellas de vino de frutas, Honeymoon, producido en este templo. Ya los hemos preparado. ¿Indulto? Solo hay una razón por la que enviaría a alguien al templo. Este fue el momento en que la imagen de Yo-mina en la mente de Ban Yu-won cambió definitivamente. También le regalaremos una botella, señor Ban Yu-won. Disfrútela. ¿Qué? No, todavía estoy bajo. Ban Yu-won, a punto de decir que era menor de edad, de repente se dio cuenta de que ahora tenía 20 años. ¿No tienes edad suficiente para beber? ¿No exige la academia tener al menos 17 años para matricularse? En la Unión, se te considera adulto si tienes más de 17 años. Bueno, tengo 18 años. Entonces no hay ningún problema. Además, con el sacerdote diciendo esto, Ban Yu-won, quien secretamente pensó que era una buena oportunidad, decidió hacer su debut con el alcohol con Honeymoon. Gracias por su visita. Salude también a la señora Yo-mina. Sí, lo haré. Por supuesto, podía entender aproximadamente por qué eran tan devotos de Yo-mina y de que él llevara el broche de Yo-mina, solo mirando su apariencia. Piel azul o pálida, cabello compuesto de hojas. Ocasionalmente, capullos de flores en la coronilla. Estas personas probablemente eran de la misma raza que Yo-mina. Ahora que lo pienso, debería haberse dado cuenta cuando dijeron que era un templo que servía al dios de la primavera. Bueno, entonces, estaré. Incapaz de soportar el entusiasmo de los sacerdotes, que parecían que le darían la cena y lo acostarían si se quedaba quieto, Ban Yu-won se puso de pie tan pronto como recibió el vino. Efectivamente, diciendo que no podían dejarlo partir así, los sacerdotes le llenaron los brazos con cajas de bocadillos hechos directamente en el templo. Volverás pronto, ¿verdad? Si nos dices qué bocadillos te gustaron, te prepararemos más la próxima vez. ¿No? ¿Qué diablos es Yo-mina para ustedes? Esas palabras subieron a su garganta, pero sintiendo que involucrarse innecesariamente podría llevar a más problemas, Ban Yu-won se las tragó. Espera, ¿qué?
¿Dijeron que volvería pronto? Capítulo 13. Lección 4. Rebelión, un amanecer, en el dormitorio. Ban Yu-won y Luce estaban uno frente al otro en la mesa. Estoy un poco decepcionado, Ban. Ban Yu-won se preguntó si este era el rumoreado capitán que era bueno expresando decepción. De hecho, todavía estaba un poco mareado, por lo que su mente no funcionaba correctamente. No puedo creer que te quedaras despierto toda la noche así como así. Si al menos me lo hubieras dicho, no me habría preocupado. Lo siento. Ayer fue la primera vez que bebí alcohol. Los ojos de Luce se volvieron notablemente más fríos. Bueno, era comprensible que pusiera esa cara cuando le dijeron que alguien se había quedado fuera toda la noche después de beber, sin siquiera una razón adecuada. Sin embargo, si conociera todas las circunstancias, probablemente no podría culpar solo a Ban. La profesora Yo-mina me invitó a beber con ella y no pude negarme. ¿Qué? ¿Un profesor? No eres o, no lo eres. Luce miró el broche en el pecho de Ban Yu-won y sacudió la cabeza con incredulidad. Nadie en la academia creería que conseguiste un puesto de apoderado designado por un profesor titular después de beber. ¿Entonces esto era un símbolo de una posición de poder? Cuando recibió el broche, e incluso mientras bebía con el profesor Yo-mina ayer, no se mencionó ni una palabra sobre esto. Ah, por cierto, el alcohol estaba riquísimo. Traje una botella, así que bebamos juntos más tarde. ¿Tú? Suspiro, no, olvídalo. Nunca he bebido alcohol antes. Yo también lo probé por primera vez ayer, ¿sabes? Digo que no beberé. Date prisa y lávate. Hueles a flores. El aroma de la flor era real. Luna de miel, el vino de frutas elaborado por los sacerdotes del templo de la primavera, era un alcohol raro que se sentía cálido y dulce al beberlo, y hacía que todo el cuerpo oliera a flores después. No solo era sabroso, los códigos internos de Ban Yu-won incluso habían crecido entre 3 y 4 puntos. Lo más sorprendente fue que, quizás por consumirse de forma oral, incluso sus labios que todo habla, que habían sido fijados en 100, aumentaron en 2 puntos. Parecía un elixir de verdad, no el pseudo-elixir que preparé. Supongo que, si no hubiera crecido tanto, me habría sentido un poco decepcionado. Después de entregarle el alcohol a la profesora Yo-mina y regresar al dormitorio, tenía la intención de preparar varias cosas, pero terminó pasando todo el tiempo bebiendo con ella, por lo que el tiempo pasó completamente volando. De todos modos, fue una suerte que terminara bien, pero aparte de eso, no tenía ganas de volver a beber con la profesora Yo-mina en el futuro. Entonces iré a lavarme. Todavía tenemos tiempo antes del desayuno, ¿no? La primera clase es combate práctico integral en el gimnasio, así que deberíamos darnos prisa después de comer. Es una clase conjunta con la clase especial, la clase élite, que solo tiene una sección en el primer año. La clase especial, es decir, una clase élite compuesta deliberadamente solo por los talentos más destacados de ese año. Pero juntarlos con el equipo de 4 personas de la entrada especial a la dimensión inferior. ¿Qué clase de idea tan loca fue esa? Oye, ¿no sientes algo de malicia en esa composición? Ban Yu-won dijo con una expresión agria mientras se quitaba el broche y lo ponía en su inventario. Luego se quitó el uniforme. Luce giró la cabeza como si no soportara ver a un hombre en ropa interior y respondió. Siento lo mismo. Probablemente significa que nuestros enemigos no solo están entre los estudiantes. Y si te vas a desvestir, hazlo en las duchas. Ah, ¿cómo puedo esconderme sin que me noten? Me lavaré y saldré. Prohibición. Sí. Para entonces, Ban Yu-won incluso se había quitado la camisa que llevaba debajo del uniforme, revelando unos abdominales increíblemente tonificados en comparación con el periodo de entrenamiento, y se dio la vuelta. Luce se dio la vuelta horrorizada y luego preguntó con voz ligeramente vacilante. No, bebiste todo el día de ayer, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona beber todo el día? Supongo que no. Lo siento, ve a lavarte. Bueno. Ban Yu-won agitó la mano perezosamente y entró en la ducha. Parecía que Luce había notado sus cambios. Bueno, en el momento de la ceremonia de entrada, el concepto de vida de Ban Yu-won era solo de unos 15.
Pero ahora había llegado exactamente a 50, incluido el efecto de la luna de miel. Por supuesto, todavía sería una cifra insignificante en comparación con Luce, pero incluso considerando eso, podía decir con confianza que este era un cambio significativo. Ah, no saqué mi ropa. Luce, lo siento, pero ¿podrías sacarla por mí? No te atrevas a salir de ahí. Yo te los traeré. ¿Cómo luce? Definitivamente es sospechoso. Entonces, ¿cuándo comienza el acto 3? Asterisco. A la hora del desayuno, Ban Yu-won y Luce se dirigieron al edificio de la cafetería de estudiantes cerca del dormitorio, donde se unieron fácilmente a Luciel y Do-go-yeon. Ignorando las miradas descaradas dirigidas hacia ellos, tomaron los artículos del menú de desayuno, se sentaron en la misma mesa y les contaron a los demás sobre la sesión de bebida de ayer con la profesora Yo-mina. ¿Una posición de apoderado? Sí, es bonito. Estas fueron las reacciones de Do-go-yeon y Luciel respectivamente. La mirada de Luciel, por supuesto, estaba dirigida al broche que Ban Yu-won llevaba prendido en el pecho. Señalándolo, Luce dijo: dado que la profesora Yo-mina está actualmente a cargo de nosotros 4, se podría decir que Ban, quien obtuvo ese puesto de representante, es como el presidente de nuestra clase. Si tuviera que haber un representante para nosotros 4, creo que debería ser yo. El desayuno de hoy fue estilo occidental, y aparentemente no le gustó la sopa espesa que parecía potaje. Do-go-yeon empujó ligeramente el tazón de sopa mientras miraba fijamente a Ban Yu-won. Porque soy el más fuerte. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Qué? Antes de que Ban Yu-won pudiera responder, Luce reaccionó a esas palabras. Levantó las cejas y señaló a Do-go-yeon con el tenedor que sostenía. Eso suena un poco raro, Do-go-yeon. No quería decir esto porque se supone que nos llevamos bien como compañeros, pero, no, precisamente por eso creo que debemos aclararlo. Tu actitud de menospreciar a los demás como si fueras el mejor no es buena para nuestra futura escalada de torres. Tampoco estoy de acuerdo contigo en que digas que eres el más fuerte. Qué curioso, recuerdo que ayer fuiste el primero en hacer comentarios despectivos sobre nosotros. ¿No dijiste que querías entrar sola a la torre? ¿Cook? Tú. Ban Yu-won no pudo evitar reír. Estaba a punto de sugerir que elaboraran una estrategia antes de su primer periodo de clase especial, pero estos tipos ya estaban mostrando signos de conflicto interno. Saak. Oh. Guau. En ese momento, Eva, en nombre de Ban Yu-won, disolvió su invisibilidad y reveló su presencia, calmando la atmósfera acalorada entre los dos. El efecto fue sorprendentemente grande. Al ver a Eve, las pupilas en forma de cruz de Do-go-yeon se dilataron ampliamente mientras reprimía su intención de matar. Luego extendió su mano hacia Eve, quien se había envuelto alrededor de uno de los brazos de Ban Yu-won y levantó la cabeza. ¿Es ese el artefacto de ayer? Ha cambiado bastante, ¿no? Ni hablar, desde ayer. No, no. De verdad que cambió en un solo día. ¿Cómo demonios? Saa. Eva levantó la cabeza con orgullo. Al darse cuenta de que Eve podía entender sus palabras, los ojos de Do-go-yeon se abrieron y, como si perdiera la voluntad de estar enojada, dejó escapar un suspiro. ¡Qué lindo! Está bien, me has impresionado, así que escucharé lo que tengas que decir por ahora. Era una lógica extraña. Pero el movimiento de Eva había funcionado de todos modos. Ban Yu-won suspiró, pensando que si bien en realidad no quería ser presidente de la clase ni nada por el estilo, estaba seguro de que si tuvieran que elegir un representante de entre los 4, debería ser él. Comenzó su persuasión. En realidad, el presidente de la clase no necesita ser el más fuerte. No, mejor dicho, no deberían ser los más fuertes. ¿Por qué es eso? Bueno, si la persona más fuerte se convierte en delegada de la clase, tomará todas las decisiones por su cuenta. Pero un delegada de clase no debería hacer eso. Do-go-yeon giró sus pupilas en forma de cruz, indicándole que continuara. Realmente desearía que no hiciera eso, es realmente aterrador. Creo que hay algo que no entiendes. Un presidente de clase no es un gobernante. No dirige a todos según su propia voluntad, sino que necesita la habilidad de sintetizar las opiniones de todos los miembros y elegir el método más justo y beneficioso para todos.
En otras palabras, el presidente de clase debe ser alguien lo más objetivo y neutral posible. Eso suena increíblemente aburrido. Eso es ser presidente de clase. No hay mucho que ganar, y solo es un dolor de cabeza. Pero por eso es importante. Una persona que se sacrifica por el grupo, eso es ser presidente de clase. ¿Pero no es esa simplemente tu idea de lo que debería ser un presidente de clase? TCH, me han descubierto. Por supuesto, es cierto que la mayoría de los presidentes de clase elegidos en el sistema de educación primaria, media y secundaria de Corea del Sur no se desvían de lo que describió Ban Yu-won. ¿Pero no es esta una academia compuesta por usuarios de habilidades? En una sociedad donde el poder es importante, el poder es la ley. Si bien podría haber representantes que tomen decisiones justas y objetivas considerando la posición de todos, como dijo Ban Yu-won, también podría haber representantes que dirijan a sus miembros con un poder y un carisma abrumadores. Además, tampoco se podría decir que eso fuera necesariamente incorrecto. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma por alguna razón. Pero si vamos a elegir un representante entre nosotros cuatro, un lobo solitario no servirá. No es una cuestión de escala. De hecho, los líderes carismáticos tienden a dirigir mejor a los grupos pequeños que a los grandes. El problema en este momento son las personalidades de estas cuatro personas. Solo mira a Luce, su orgullo es tan fuerte que todavía está en conflicto con Dok Go-yeon, ¿no es así? Incluso si Dok Go-yeon pudiera reprimir a Luce con fuerza ahora mismo, Luce no es del tipo que se rinde fácilmente y los problemas inevitablemente surgirán pronto. El caso de Luciel es aún más problemático. Aunque solo nos conocemos desde hace 2 días, es evidente lo poco que se impone. ¿Ignorarla porque no se impone? Eso ignoraría por completo el tema fundamental de la academia, el crecimiento estudiantil. Este tipo de persona necesita especialmente un líder que pueda esperar pacientemente a que ella demuestre sus habilidades y escuche lo que tiene que decir. Especialmente para Ban Yu-won, que podía ver a través de su deslumbrante potencial. Esto era algo que podía afirmar con certeza. Soy más bien de carácter apacible, así que no habrá problema, pero, aún así, para resaltar la individualidad de los cuatro, creo que es mejor que yo sea el presidente de la clase que tú. ¿De buenos modales? ¿Tú? Por alguna razón. Dok Go-yeon resopló en esa parte. Pero tal vez aquellas palabras la convencieron, pues pronto asintió con la cabeza. Entiendo. Parece que el profesor tiene la autoridad para nombrar al presidente de la clase de todos modos. Y, para ser sincero, eres el único entre nosotros al que realmente quiero seguir. Por un momento, sintió escalofríos en la columna. Pero antes de que él pudiera preguntar el significado de sus palabras, ella continuó. No malinterpretes una cosa, te he reconocido como presidente de la clase, pero no tengo intención de seguir tus órdenes. Bueno, no planeo dar órdenes. Sin embargo, para el crecimiento de los cuatro, me gustaría que tuviéramos cierta comunicación y cooperación. ¿Qué opinas? Dok Go-yeon miró en silencio a Luce y Luciel, luego resopló como si estuviera disgustado. Sin embargo, quienes están en la cima deben poder ver a lo lejos. Aunque algunas cosas no me gusten, para conseguir lo que quiero, debo poder abrazar a todos. Bien. Hagámoslo. De alguna manera, logró terminar la batalla verbal con Dok Go-yeon en una situación de beneficio mutuo. Todavía quedaba el pequeño problema de que Luce seguía enojada por las palabras de Dok Go-yeon, pero Dok Go-yeon parecía más fuerte que Luce, y, bueno, estos problemas de orgullo tendrían que resolverse con el tiempo. Como era de esperar, la bomba más grande es este tipo Luce. No pudo evitar suspirar. Disculpe. Justo cuando Ban Yu-won estaba reflexionando sobre cómo desactivar esta bomba, Luciel, que había estado callado todo este tiempo, habló tímidamente. ¿La serpiente? ¿Puedo tocarla también? Es tan linda. Por supuesto. Déjame corregirme. Es un campo minado. Asterisco. Y así, de alguna manera, se resolvió la cuestión de reconocer a Ban Yu-won como representante de los cuatro. Luce no estaba particularmente contento con la afirmación de Dok Go-yeon de que la persona más fuerte debería ser el representante, pero no tenía ninguna queja específica sobre que Yoo Mina eligiera a Ban Yu-won como representante desde el principio.
Do-Go-Yeon expresó abiertamente que a ella personalmente le agradaba Ban Yu-won. Claramente se dio cuenta de que sus sentimientos eran similares a los de un ejecutivo corporativo que busca personas talentosas, y declaró explícitamente su posición de dar un paso atrás por consideración a él. Luciel, diciendo que Eva era tan linda, sonrió tímidamente por primera vez desde que conoció a Ban Yu-won y expresó su alegría. Ella era sorprendentemente linda, pero realmente no sé sobre esta. Para nuestra primera clase, estaba pensando que podríamos hacer una sesión de entrenamiento ligera. ¿Qué opinan? Profesor, tengo curiosidad por las habilidades de estos acompañantes. Me refiero a los estudiantes de admisión especial. A mí también me gustaría enfrentarme a ellos. Y así, desde la primera clase, las dificultades cayeron sobre Ban Yu-won, quien se había convertido en el representante de los 4. Ese debilucho se atrevió a recibir el broche de la profesora Yoo Mina, conocida como la diosa de las flores. No puedo aceptarlo. Debo verificar personalmente sus habilidades. Una dificultad verdaderamente tremenda. Capítulo 14. Lección 4. Rebelión 2. Sal, Ban. Estás entrenando con Erecto. Por un momento, estuvo confundido sobre a quién llamaba la impresionante citación, pero Ban era su apellido. En lugar de entrar en el anillo que se estaba formando en un instante, Ban Yu-won levantó la mano y se dirigió al profesor. Lo siento, profesor. Mis habilidades de combate aún son limitadas, así que no creo que entrenar sea de ninguna utilidad en este momento. Primero, -3 puntos. No me digas que van a jugar un juego de clasificación sin sentido una vez al año con puntos de dormitorio o algo así. ¿Y le van a dar problemas al dormitorio que esté en último lugar? Sal, Ban. Eso no es excusa. Incluso después de deducir algunos puntos negativos desconocidos, el profesor todavía le ordenó a Ban Yu-won que saliera. Siento una tremenda malicia, tal vez profesor asociado, también sea fan de la profesora Yoo Mina. Ban Yu-won suspiró mientras miraba al tipo llamado Erecto, que estaba chocando amenazadoramente sus dos enormes puños, y volvió a hablar. No es una excusa, es un hecho. Me admitieron por admisión especial no por mis habilidades de combate, sino por mi personalidad única. Si te interesan mis habilidades como estudiante de admisión especial, ¿no sería mejor buscar otro método en lugar de obligarme a luchar por ignorancia? ¿Estás tratando de enseñarle al profesor ahora? Ya sea profesor o estudiante, uno debe aprender lo que no sabe. ¿Y no es usted profesor asociado? Parece que eres tú el que no lo sabe. -5 puntos. Los puntos negativos siguen acumulándose. A este paso, parece que voy a acabar peleando directamente con el profesor en lugar de con un estudiante. Y por supuesto, había lagunas en la lógica de Ban Yu-won. Esta Academia de la Unión existe únicamente con el propósito de escalar la torre. No importa cuánto admitieron a Ban Yu-won por sus habilidades únicas, al final, él también está en una posición en la que debe ingresar directamente a la torre. Por lo tanto, ¿qué tal si aprovechamos esta semana como preparación y hacemos el combate de entrenamiento la semana que viene? Creo que estaré más o menos preparado después de entrar en la torre. ¿Ahora ignoras al profesor y decides el horario tú mismo? Ban Yu-won había preparado diligentemente un compromiso. No había previsto que el profesor fuera tan duro de oído. Suspiró deliberadamente en voz alta y se encogió de hombros. Tenía derecho a parecer desagradable. Sea cual sea el castigo que quieras dar, hagámoslo después de ver los resultados la semana que viene. Lo repito, aún no estoy preparado, así que, digas lo que digas, no entrenaré esta semana. Bien, excelente. El profesor asociado, al no haber logrado sacar a Ban Yu-won, apretó los dientes. Probablemente no le gustó la actitud confiada de Ban Yu-won a pesar de rechazar las instrucciones del profesor. ¿Pero qué puede hacer? Ban Yu-won aún no está preparado. ¿Qué bien podría salir de entrenar en este estado aparte de recibir una paliza? Él no es un protagonista apasionado y no puede permitirse involucrarse en algo sin sentido y sufrir pérdidas, sin un plan. El próximo martes, Ban y Erecto se enfrentarán. Sería bueno que fuera un evento público, ya que estamos. Aunque parecía aceptar la propuesta de Ban Yu-won, el profesor sutilmente añadió una condición. Un evento público,
Quizás incluso lo transmitan dentro de la academia. Dado que pueden manejar maquinaria, no sería extraño que tal cosa realmente existiera. Dijiste que querías una semana de preparación, así que tendrás que demostrar esa habilidad. Si no puedes. Bueno, hagámoslo. Ban Yuwon asintió casualmente. Por supuesto, todavía estaba lejos de alcanzar a Luce o Dogo Yeon, pero en realidad, a su ritmo de crecimiento actual, una semana sería más que suficiente para alcanzar a los estudiantes de la selección general de la dimensión superior. El problema, sin embargo, era que aquellos a los que se enfrentaba ahora no eran solo estudiantes de selección general, sino la clase especial compuesta por los mejores entre ellos. Erecto, ¿verdad? Tenemos un combate oficial la semana que viene, así que nos estrechamos la mano para celebrarlo. Ban Yuwon dio un paso adelante con valentía y extendió su mano hacia Erecto, el estudiante que había desarrollado animosidad hacia él debido a su excesivo respeto por Yoo Mina, incluso cuando era consciente de que toda la hostilidad de la clase especial estaba centrada en él. Como si perteneciera a alguna raza gigante. Su altura superaba fácilmente los 2,50 metros. Las articulaciones de sus brazos estaban cubiertas de callos anormalmente duros y, curiosamente, salía vapor de las puntas de sus puños. Honestamente, si no llevara uniforme escolar, no sería extraño confundirlo con un monstruo. Eres un canalla. Oh Dios. Erecto, aparentemente disgustado por su actitud descarada, golpeó violentamente la mano que Ban Yuwon le había extendido. Dolió irrazonablemente, pero Ban Yuwon no era un tonto al mostrar tal reacción aquí. En cambio, miró al profesor y preguntó. Recibo puntos negativos solo por hacerle sugerencias al profesor, pero, ¿no hay puntos negativos por decir malas palabras? Erecto, -1 punto. ¿1 punto? A ver, los puntos negativos que he recibido. Ban Yuwon, no olvides que fuiste el primero en actuar con rudeza. Te restaré 3 puntos adicionales. ¿Pedir un apretón de manos se considera de mala educación? Lo pido porque no conozco las normas de etiqueta de este mundo. Tú. Erecto, -3 puntos. Comprendido. Tanto el profesor asociado como Erecto apretaron los dientes. Los demás miembros de la clase especial miraban a Ban Yuwon con ojos fríos. El momento en que Ban Yuwon se estableció firmemente como el objetivo de muchos. ¿Qué vas a hacer dándome menos puntos? No es como si un profesor asociado como tú pudiera echarme de la academia. Pero Ban Yuwon, que no tenía intención de llevarse bien con ellos desde el principio, no prestó atención a sus miradas o puntos negativos. Él simplemente apretó los dientes, recordando y comprobando las cadenas de caracteres que habían aparecido y desaparecido débilmente en él, momento en que hizo contacto con Erecto. Vida 250, cuerpo 300, poder mágico 120. Este era el alcance de los conceptos que apenas podía leer. Es realmente irrazonable. Con razón se les llama la clase especial. Desarrollar mis habilidades a este nivel en solo una semana podría ser difícil. Honestamente, era más fuerte de lo esperado. Pero pedir 2 semanas antes en esa situación probablemente no habría sido aceptado. Y dado que era una situación que tendría que enfrentar tarde o temprano de todos modos, no había ningún error en el plan de Ban Yuwon. Entonces no queda más remedio que... Desde el principio, nunca tuvo la intención de derrotar al oponente de frente. Como le dijo directamente al profesor, sus habilidades no están especializadas para el combate. En una semana debería poder encontrar suficientes métodos. Mierda. Sí, sí. Eva, comprendiendo sus intenciones. Emitió un sonido de llanto como para decir que no se preocupara, que ella podía con esto. Mientras la acariciaba, miró a su alrededor con pánico, pensando que sería problemático si ésta ya atraía la atención. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nadie le prestaba atención. ¿Qué pasa? ¿No hay nadie aquí? La razón era sencilla. Mientras la hostilidad de todos se centraba en Ban Yuwon, Dogo Yeon de repente dio un paso adelante. Sus extrañas pupilas en forma de cruz recorrieron la clase especial, emitiendo una luz espeluznante. ¿No te intrigaban las habilidades de los estudiantes de admisión especial? A diferencia de ti, yo me especializo en combate. Con gusto aceptaría un combate de entrenamiento. Dogo Yeon. Interesante.
A pesar de que Ban Yu-won aún no ha hecho ninguna petición, Do Go-yeon ahora está allí para cuidar las posiciones de los cuatro. Como Ban Yu-won sospechaba por su fuerte deseo de talento, tal vez ella estaba en posición de dirigir un grupo en su mundo original de artes marciales. Si no tienes confianza, ¿debo elegir? ¿Tú, Erecto? Dudo que tengas una personalidad delicada que elija a sus oponentes. Sal. Te aplastaré. Cook. Hay algo que se llama el aura de una persona fuerte. Incluso Ban Yu-won, quien acaba de despertar su poder mágico, sabe que hay una gran diferencia entre él y Do Go-yeon. ¿Acaso Erecto puede leer el aura de Do Go-yeon? Probablemente, Do Go-yeon señaló específicamente a Erecto por el bien de Ban Yu-won. Si la suposición de Ban Yu-won es correcta, ella tiene la intención de infligir heridas a Erecto que no puedan recuperarse adecuadamente en aproximadamente una semana. Do Go-yeon, lo siento, pero Erecto tiene previsto entrenar conmigo en una semana, así que si quieres entrenar con él, pregúntalo después. Pero eso no debería suceder. Después de todo, Ban Yu-won necesita demostrar su valía con sus propias habilidades. Entonces se atrevió a interrumpir y oponerse a Do Go-yeon, y ella se giró para mirarlo con una expresión ligeramente sorprendida. ¿Estás seguro de que estarás bien? Por supuesto. Pensé que eras simplemente astuto, pero eres un poco varonil después de todo. Do Go-yeon, con una sonrisa satisfecha, resopló hacia Erecto que estaba visiblemente tenso, dándose cuenta de que su vida había estado en juego. Ladras con todas tus fuerzas, pero cuando aparece uno fuerte, entierras la cabeza en la tierra. ¡Qué patético! Pierderé. ¿Quién es el que ladra aquí? Dejando a un lado el desinflado Erecto, alguien más dio un paso adelante. Parecía que llevaban una corona en la cabeza, pero al observarla más de cerca, en realidad se trataba de protuberancias parecidas a cuernos que parecían una corona, con cabello dorado brillante cayendo en cascada hacia arriba y hacia abajo. Podría ser Ortima, la gobernante de la dimensión Ketius. Luce amablemente reveló la identidad del oponente desde un costado. ¿Qué se supone que es eso? ¿No lo sabes? Hay 10 dimensiones con la jerarquía más alta, excluyendo la Unión. Ortima es de la familia que gobierna Ketius, una de ellas. Ese cuerno con forma de corona es su símbolo. Entonces, en otras palabras, ¿este es un descendiente de una de las 10 familias más importantes entre todas estas dimensiones? Así es. Para alguien de una dimensión inferior, es sorprendentemente conocedor de estas cosas. Por el contrario, podría ser Ban Yu-won quien es excesivamente ignorante sobre noticias dimensionales. Los necios y los débiles siempre se juntan. Es divertido ver a uno salir gruñendo, intentando proteger a su manada. ¿Has salido aquí solo para hablar? ¿O estás protestando porque tienes la lengua demasiado larga y quieres que te la corten? Mientras tanto, Ortima y Do Go-yeon ya estaban enfrascados en una intensa batalla de voluntades. Ban Yu-won estaba impresionado de que el aura de Ortima no fuera abrumada por la de Do Go-yeon, pero Luce tuvo la reacción opuesta. Do Go-yeon, ¿qué demonios? Claramente es de la admisión especial de la dimensión inferior, pero ¿cómo puede estar a la altura de Ortima? ¿Ahora puedes sentir la diferencia de poder? Te agradecería que no te burlaras de mí también. Luce estaba de mal humor. Ya de aspecto delicado, con sus mejillas hinchadas, era difícil creer que realmente fuera un hombre. No es que lo creyera en primer lugar. No te preocupes demasiado. Acabamos de llegar a la línea de salida. Hay mucho margen para superarlos en el futuro. ¿De verdad, lo crees? Por supuesto. Aunque estoy seguro de que Do Go-yeon tampoco se quedará de brazos cruzados. ¿Podrías consolarme o burlarte de mí? ¿No ambas cosas a la vez? Está bien, me quedaré con uno. Entonces, mientras Ban Yu-won estaba molestando a Luce, el profesor finalmente dio permiso para que Ortima y Do Go-yeon tuvieran su partido. Antes de que comenzara el combate, algo brillante apareció en el aire. Ban Yu-won lo reconoció como algo parecido a un dron con una lente incorporada. De hecho, era uno de los artículos que había visto en la tienda ayer. Divulgación completa. En otras palabras, están grabando un vídeo con esa cosa. ¿Vídeo? ¿Quieres decir que están grabando lo que está pasando ahora?
y lo comparten en la intranet de esta academia. Todavía no entiendo bien qué es una intranet. Ah, aquí también tienen internet. Pensándolo bien, tiene sentido. Entre los artículos comprados ayer en la ciudad había un dispositivo de comunicación que permite la comunicación en tiempo real con personas designadas usando la red de comunicación mágica construida en el área. En otras palabras, un teléfono móvil. Aquí lo llaman espejo de telepatía, o espejo, para abreviar. Incluso tiene todo tipo de funciones, desde visualización de vídeos hasta cálculos, calendario, alarmas, etc. Es básicamente un smartphone. Por cierto, ayer, mientras bebía con el profesor Joe Mina, intercambiaron códigos únicos, es decir, números de teléfono. Van, ¿sabes qué es una intranet? En pocas palabras, es una red de comunicación diseñada para el intercambio interno de información en organizaciones como empresas o escuelas. Veamos, la intranet escolar, la encontró. Luce miró a Ban Yu-won con una expresión extraña mientras operaba hábilmente el espejo que sacó de su pecho. ¿Cómo puedes ser tan competente cuando eres de una dimensión inferior que ni siquiera sabía de la existencia de la unión? Nos desarrollamos principalmente en esa dirección. La intranet de la academia fue estructurada de tal manera que el acceso y el registro solo fueran posibles con autenticación de identificación del estudiante. Originalmente, el acceso a la intranet era posible únicamente con una identificación de estudiante, incluso sin espejo. Sin embargo, en ese caso, servicios complejos como la visualización de vídeos no estarían disponibles. Mientras Ban Yu-won accedía a la intranet con su espejo, no solo Luce sino también Luciel, que había estado escuchando en silencio hasta ahora, se inclinaron sutilmente. Hay un canal de transmisión en vivo aquí. Para la clase a la que asistimos. Buenos ojos, Luciel. Gracias. No, incluso fue una transmisión en vivo. Parecía que el profesor estaba decidido a hacer sufrir al cuarteto de admisión especial. Pero Ban Yu-won dudaba que todo saliera según los deseos del profesor. Ven a mí. Le daré el primer paso al novato. ¿Novicio? Veamos hasta dónde llega esa arrogancia tuya. Arrodíllate. El partido comenzó. En el momento en que Ortima gritó «Arrodíllate», con ira ante la provocación de Do Go-yeon, Ban Yu-won vio claramente una fuerza misteriosa que emanaba de él, presionando a Do Go-yeon. No era un poder mágico común y corriente, y por supuesto, no era el poder del lenguaje el que manejaba Ban Yu-won. Parecía como si el orden natural, como el agua que fluye de arriba a abajo, estuviera obligando a Do Go-yeon a arrodillarse ante Ortima como algo natural. Observación exitosa de la distorsión de la providencia. La profundidad del ojo que todo lo lee aumenta en 1. Distorsión de la providencia. Tú viste eso. Luce se sorprendió por las palabras que Ban Yu-won había murmurado inconscientemente, y Luciel también tembló, aparentemente sintiéndolo también. HMPH. Sin embargo, mientras que Ban Yu-won se habría visto obligado a arrodillarse o incluso a desplomarse bajo tal presión, Do Go-yeon recurrió con calma a su propia energía. Eso fue todo lo que hizo falta, y la fuerza que oprimía a Do Go-yeon. ¿Qué? Muerte. No había otra manera de describirlo. En ese momento, Ban Yu-won pudo percibir vagamente un nuevo concepto. Muerte, expresada en caracteres chinos como. ¿Podría haber otro concepto tan simple y escalofriante como este? Ban Yu-won sintió miedo al vislumbrar el verdadero poder que Do Go-yeon había revelado. Mierda. Luciel fue aún peor, de repente agarró el brazo de Ban Yu-won con tanta fuerza que parecía que iba a torcerlo, temblando incontrolablemente. Eva, preocupada de que Luciel pudiera lastimar a su amo, abofeteó repetidamente las mejillas de Luciel, pero todavía no podía deshacerse de su miedo. Sí. Así que tienes alguna habilidad después de todo. Y tu habilidad es tan ridícula como esos cuernos. Si esto es todo, estoy decepcionado. Eso no puede ser. Cuando Ortima dio un paso adelante, una presión similar a la anterior, pero más intensa, envolvió a Do Go-yeon. Sin embargo, el resultado fue el mismo. ¿Se vuelve más fuerte a medida que te acercas? Si pensabas que huiría por eso. Los pies de Do Go-yeon rodaron suavemente por el suelo. Al momento siguiente,
Dok Go-yeon se abalanzó sobre Ortima y le propinó una patada tan afilada como una hoja de afeitar. Ortima parecía no estar preparada, pero justo antes de que el pie de Dok Go-yeon pudiera perforar su abdomen, un escudo dorado apareció y lo bloqueó. Grieta. Con un desagradable estallido, el escudo se rompió en fragmentos de luz y se dispersó en el aire. Más allá de esto, se rebeló Ortima, con los brazos cruzados para bloquear a Dok Go-yeon. Así que finalmente me obligaste a usar mis manos. Por eso dicen que si eres estúpido, tu cuerpo sufre. O quizás simplemente te falta discernimiento. ¿Cómo te atreves? ¿Estallido? El puño extendido de Ortima tenía la misma presión y calidad de fuerza que había intentado hacer que Dok Go-yeon se arrodillara antes, pero ahora concentrada al menos 10 veces más. Pero Dok Go-yeon lo esquivó fácilmente, abriendo la palma de la mano para apartar su antebrazo. Al mismo tiempo, su pie ascendente finalmente se conectó con la barbilla de Ortima. Sonido metálico. Ban Yu-won no podía creer lo que oía. ¿Es ese realmente el sonido que hace un pie humano al chocar con un mentón? ¿Perra? Como era de esperar, tus movimientos son increíblemente torpes. ¿No me digas que alguien te alimenta? ¿Quién es el que salió aquí alardeando de su lengua larga? Dok Go-yeon continuó insultando a su oponente mientras movía ferozmente sus brazos y piernas para presionar el ataque. Se oyeron repetidamente ruidos de colisiones violentas. Dok Go-yeon estiró sus extremidades libremente para golpear a su oponente, mientras Ortima lanzó golpes pesados y poderosos pero no pudo asestar ningún golpe. Originalmente, ese tipo probablemente estaba acostumbrado a reprimir y golpear a los oponentes con esa distorsión de la providencia o lo que sea, pero como no funciona en Dok Go-yeon, este es el resultado. Como había dicho Dok Go-yeon, incluso Ban Yu-won tenía claro que, si bien las habilidades físicas de Ortima eran trascendentales, carecía de experiencia en el movimiento corporal. Dok Go-yeon lo estaba derrotando unilateralmente y retrocedía paso a paso. Sin embargo, a pesar de que Dok Go-yeon lanzaba golpes unilaterales, cada vez se escuchaba un sonido metálico que hacía que Ban Yu-won se preguntara si provenía de un cuerpo humano o de una pared de hierro. Cook, ya no perdonaré tu insolencia. Te mataré como desees. La muerte no es un concepto que un novato como tú debería mencionar casualmente. Koban. Una energía terrible explotó desde el cuerpo de Ortima, e incluso Dok Go-yeon tuvo que retirarse. Sin embargo, tanto Dok Go-yeon en retirada como Ortima, que estaba maltrecho, parecían estar bien, tal como Ban Yu-won había pensado. Ortima y Dok Go-yeon intercambiaron miradas y comenzaron a emitir un aura aún más feroz. En ese momento. Está bien, es suficiente. De repente, el profesor Yo-mina apareció entre los dos individuos que estaban entrenando y declaró. Tanto Ortima como Dok Go-yeon parecieron incapaces de aceptarlo y reunieron aún más energía, pero en el momento en que la profesora Yo-mina sonrió suavemente y liberó ligeramente su poder, ambos quedaron desarmados. Cook. Yu, Hu. El aroma de las flores se extendió en todas direcciones. Calmó el espíritu de lucha hirviente y calmó los corazones agitados. Suprimiendo a la fuerza toda energía y calmándolos, no podrían luchar incluso si quisieran. Ban Yu-won sintió los conceptos de flor y armonía simultáneamente dentro de él y sonrió inconscientemente. Incluso Yo-mina, el poseedor de esta habilidad, probablemente no entendería por qué Ban Yu-won sonrió. A nuestra academia no le gusta que los estudiantes se peleen a muerte. Espero que solo arriesguen sus vidas en la torre. ¿Lo entienden? Eres fuerte. Ortima miró en silencio a Yo-mina antes de regresar a su lugar, mientras que Dok Go-yeon, aparentemente impresionado nuevamente, miró fijamente a Yo-mina antes de asentir y regresar a su grupo. ¡Qué asco! Vaya. Cuando Dok Go-yeon regresó, Luciel, aterrorizado, se estremeció y se aferró aún más fuerte a Ban Yu-won. Dok Go-yeon. Aparentemente disgustado con el comportamiento de Luciel, la miró fijamente antes de volverse hacia Ban Yu-won con una sonrisa. ¿Cómo fue? Fue muy útil. Oh. Sinceramente sorprendido por la sincera respuesta de Ban Yu-won, los ojos de Dok Go-yeon se abrieron antes de esbozar una sonrisa aún más profunda. Entonces Ban Yu-won se dio cuenta de que había respondido incorrectamente. Debería haber dicho que no podía entender nada. Está atrayendo cada vez más la atención de este psicópata.
Profesor asociado Parel, está sujeto a medidas disciplinarias. Tanto llenar la primera clase con un combate de entrenamiento como permitir que continúe sin conocer los límites. Son errores graves. Esté preparado. Ah, entendido. Entonces, me voy a. Mientras tanto, tras reprender severamente al ahora nombrado profesor asociado Parel, Yoo Mina se giró y vio a Ban Yu-won. Se acercó con gracia y le arregló el cuello arrugado. Un presidente de clase debe tener dignidad. Que tengas un buen día. Más vale que este niño no cause problemas, porque yo soy quien lo nombró presidente de la clase, y si lo atrapan, está muerto. Expresando algo así de una manera que ella consideraría digna, Yoo Mina desapareció del lugar sin previo aviso, tal como había aparecido. Sin embargo, Ban Yu-won, reconociendo que Parel y los miembros de la clase especial lo miraban con intenciones asesinas, solo pudo suspirar nuevamente ante lo espectacularmente que las intenciones de Yoo Mina habían fracasado. Capítulo 15. Lección 4. Rebelión 3. El rumor se extendió por toda la escuela en un instante. Dado que el duelo entre Do-go-yeon y Ortima se transmitía en vivo por la intranet, a la hora del almuerzo, casi no había nadie en la academia que no supiera el nombre de Do-go-yeon. Parece que Ortima era el novato más prometedor. Pero como fue un partido reñido, su reputación seguramente aumentará. No, había al menos otra persona más capaz en esa clase además de esa. Ban Yu-won, quien había resumido lo que los estudiantes comentaban en el tablón de anuncios gratuito, fue contradicho por Do-go-yeon, quien había tomado el asiento de Luce junto a él. Pensé que habrías podido averiguarlo. Estaba demasiado concentrado en tu duelo. Entonces supongo que no se puede evitar. La distancia entre Do-go-yeon y Ban Yu-won había disminuido en comparación con la mañana. Sería más preciso decir que mientras Ban Yu-won quería mantener una distancia apropiada, Do-go-yeon lo ignoraba por completo y cerraba la brecha. Como resultado, la distancia con Luciel, con quien apenas había comenzado a acercarse un poco más, solo se hizo mayor. Esto se debió a que Luciel ahora le tenía miedo abiertamente a Do-go-yeon. Es inimaginable cómo ambos logran permanecer en la misma habitación. Por cierto, se habla mucho de ti también. Sí, ya que no pueden derribarte, supongo que me derribarán a mí. Uno había huido desesperadamente del duelo, mientras que el otro había contraatacado al estudiante de primer año más prometedor. Si ambos pertenecen a la misma admisión especial de dimensión inferior, ¿cuánto tendrían que hablar las personas? De hecho, hay muchos aquí que no entienden lo necio que es juzgar sin ver con sus propios ojos. Aprecio que tengas una buena opinión de mí, pero aún soy un pez pequeño. Lo veremos en una semana. Ban Yu-won respondió con indiferencia mientras untaba la mermelada que había traído sobre un pan tostado, crujiente, y lo comía. Al ver esa mermelada, los ojos de Do-go-yeon cambiaron. Huele increíblemente dulce. ¿Quieres un poco? En lugar de responder, Do-go-yeon empujó sutilmente el pan hacia adelante en su plato. Mientras Ban Yu-won se reía entre dientes y le untaba una cucharada de mermelada encima, Do-go-yeon llevó con cuidado el pan a su boca y lo mordió con cautela. En el momento en que probó el pan untado con mermelada, la cruz en sus ojos giraba y giraba. Al principio daba miedo, pero después de verlo unas cuantas veces, incluso eso se convirtió en algo a lo que acostumbrarse. Después de masticarlo y tragarlo completamente, Do-go-yeon extendió el pan restante y preguntó: ¿Puedo tener un poco más? No es particularmente caro ni nada. De hecho, es mucho más caro de lo que uno podría imaginar, al ser la esencia concentrada de decenas de miles de frutas. Pero si es el precio por ganarse el favor de Do-go-yeon, es barato. Pero sobre todo, es tan dulce que basta una cucharadita para experimentar esa dulzura estática. ¿Esto es realmente? He probado todo tipo de dulces de las llanuras centrales, pero este es único en su clase. ¿Es esta tu habilidad? Así es. Interesante, muy interesante. No, ¿no puedes simplemente decir gracias directamente? ¿Por qué siempre termina mirándolo con esa expresión de león depredador, como si estuviera observando a su presa? No lo entendía. Pero lo que era aún más divertido era que Luce y Luciel estaban en el lado opuesto, ofreciendo silenciosamente su pan hacia él. Te daré un poco, así que deja de parecer tan desesperada. Lo siento, pero huele muy dulce. Gracias.
mientras les extendía la mermelada. Luce y Luciel inmediatamente le dieron un mordisco y al mismo tiempo dejaron caer los hombros con expresiones, como si hubieran ascendido al paraíso. ¿Qué clase de sabor es este? Fruta, es la fruta misma. La esencia de una fruta increíblemente deliciosa. Mientras tanto, Ban Yuwon se estremeció ante el comentario inesperadamente perspicaz de Luciel. Por supuesto, la mermelada que acababa de sacar y compartir con sus compañeros de clase era de hecho el elixir que había preparado en su casa anterior. También hubo un cálculo al compartirlo con sus compañeros de clase. Después de todo, no había nada malo en que los que crecieran junto a él se volvieran más fuertes. Parece como si hubiéramos comido algo demasiado preciado. Somos un equipo. Compartamos lo bueno. También puedes verlo como una forma de agradecer la amabilidad que nos mostraste esta mañana. Pero aún así, parece demasiado. Ahora que había llegado a esta situación, Ban Yuwon pensó que debería compartir mermelada con sus compañeros de clase todos los días. Incluso si es solo un elixir básico, un elixir es un elixir, y ayudará si se consume de manera constante. Sobre todo, ahora que podía salir regularmente, podría intentar producir elixires aquí también. También podría intentar mejorar los efectos añadiendo otros conceptos. ¿Debería buscar hoy en el mercado materiales con buenos conceptos? Mientras pensaba esto y cerraba la mermelada para ponerla en su inventario, Doko Yeon aplaudió. Está bien, te enseñaré un movimiento. Quiero decir que te enseñaré una técnica de artes marciales a cambio del elixir que acabo de comer. ¿Elixir? Ejen. Luce se sobresaltó ante la palabra elixir y Luciel se atragantó. Así que lo había descubierto, pensó Ban Yuwon con sorpresa, pero aún así refutó. No es realmente nada valioso. Los efectos probablemente sean mínimos. Claro, es mínimo. Pero un elixir sin efectos secundarios y que potencia su potencial es extremadamente raro. Claro. No digo que te lo enseñe gratis. ¿Podrías conseguir algo más de eso en el futuro? Eso es lo que estaba planeando hacer de todos modos. Ya veo. Entonces, ¿empezamos ya mismo como estaba previsto? Ese lugar debería servir. Después de terminar su bandeja de comida, Doko Yeon se levantó, agarró su identificación de estudiante y desapareció de allí. Ella se fue sin siquiera esperar una respuesta, por lo que ni siquiera pudo decir que lo dejó plantado. Ban Yuwon se llevó el jamón restante a la boca y rápidamente la siguió hasta ese lugar, es decir, la sala de conferencias de Yoomina. Quedando solos, Luce y Luciel miraron fijamente las bandejas que ambos habían dejado sin limpiar, pero recordando la palabra elixir que Doko Yeon había mencionado antes, suspiraron y comenzaron a limpiarlas juntos. Asterisco. No hay nadie aquí. Es lo suficientemente amplio para moverse con comodidad. Doko Yeon, que había llegado primero y estaba golpeando el aire, murmuró contento y luego se giró hacia Ban Yuwon y dijo: Sé que estás creciendo rápidamente. Quizás incluso en combate real. Me abstendré de preguntar dónde has estado luchando. ¿Pero es tu habilidad o tu talento lo que ha cambiado tu postura corporal en un solo día? Es habilidad. Quizás talento también. Aunque no estoy seguro de si eso se consideraría talento para ti. Aunque se suele decir que, oír 1 y comprender 10, es talento. Para quienes desean entrenarse en artes marciales, basta con tener la habilidad de recordar y no olvidar lo visto. Sobre todo, para enseñar artes marciales con formas y técnicas establecidas, se necesita mucha educación preliminar. Doko Yeon levantó su dedo índice y lo empujó hacia Ban Yuwon. Solo esto por ahora. Lentamente, constantemente. Pero cuando el dedo, imbuido de un poder feroz, cortó el aire y se acercó a sus ojos, Ban Yuwon solo pudo mirarlo fijamente, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Perforar. Un movimiento que se centra únicamente en atravesar y pasar un único punto. Estaba seguro de que si continuaba recto, le atravesaría los ojos y la cabeza. Ban Yuwon quedó tan cautivado por la profundidad de este concepto, originado a partir del movimiento humano, que experimentó por primera vez en su vida, que no pudo entrar en razón. Mentiroso. El dedo ya había sido retirado. Doko Yeon dijo con una sonrisa agradable. Tienes el talento de comprender instantáneamente un principio marcial mostrado solo una vez,
¿Y aún así vas a menospreciarlo tú mismo? Está bien, empezaré a presumir a partir de ahora. Mientras Ban Yu-won, quien apenas había recuperado el sentido gracias a sus palabras, respondía con una broma, Dok Go-yeon se rió entre dientes y añadió una explicación. Empujar. Ya sea con puños, patadas, espadas o lanzas, no importa. Pero lo que acabo de mostrarles es el significado más básico y definitivo de empujar. ¿Cuántas veces lo haces, desde donde empiezas, qué imitas al hacerlo, con qué energía lo imbuyes? Puede tener innumerables aplicaciones, pero esto es el extremo de lo básico. No lo olviden. El extremo de lo básico. ¿Podría ser este quizás el concepto mismo? Los conceptos que trata Ban Yu-won también parten de un significado central, pero al mezclarlo o agregarle otras cosas, se pueden crear muchos otros conceptos. Sin embargo, en el movimiento de Dok Go-yeon, que había entrenado un solo concepto hasta su extremo, el máximo de los básicos, irónicamente se sentía un poder mucho más profundo que en los conceptos nacidos de mezclar muchas cosas. Por lo tanto, centrarse demasiado en simplemente mezclar conceptos tampoco es el camino. Por supuesto, lo que no debe malinterpretarse es que el movimiento que Dok Go-yeon acaba de mostrar no era el significado extremo universal de empujar, sino más bien el significado extremo de empujar para la propia Dok Go-yeon. Hay muchos caracteres chinos que significan empujar, entonces, ¿por qué Ban Yu-won capturó, pierce, de su movimiento? Debe ser porque para ella, empujar es sin duda un movimiento fatal que atraviesa el objetivo. Esto me sienta mejor. Cuanto más fuerte, mejor. Ban Yu-won sacó una espada de su inventario y la agarró. Dok Go-yeon asintió y se hizo a un lado, luego le hizo un gesto y le demostró el movimiento pierce una vez más. Ver el movimiento perforando el aire produjo una percepción diferente a la de ver un ataque viniendo hacia uno mismo. ¿Puedes hacerlo ahora? No perfectamente, pero... Si pudieras hacerlo perfectamente, los años que he pasado no habrían tenido sentido. Dok Go-yeon sonrió como si hubiera hecho una broma interesante. Cuando ella sonreía tranquilamente de esa manera, las pupilas en forma de cruz en sus ojos no parecían molestar en absoluto, se veía hermosa. Vaya. A su lado, Ban Yu-won levantó su espada, respiró profundamente y luego, concentrándose en un solo punto en el aire, empujó su espada. Una vez más, y luego otra vez. Al principio, era un nivel miserable donde ni siquiera se podía sentir un fragmento de verdadera intención, pero la segunda vez, el empuje de repente ganó impulso, y para la tercera vez, el concepto de pierce se sintió claramente. Silbido. Y al cuarto intento, el aire se desgarró con un ruido. Pero pensando que todavía era una gota en el océano comparado con lo que Dok Go-yeon había mostrado, Ban Yu-won levantó frenéticamente su espada otra vez. Detente. Aún no puedes controlar la fuerza, así que a este paso, dañarás la habitación. Antes de que pudiera atacar, Dok Go-yeon le agarró el brazo. La forma en que la cruz en sus ojos se hacía más grande y más pequeña repetidamente era bastante peculiar. Mientras Ban Yu-won bajaba su espada, jadeando, Dok Go-yeon aconsejó. Recordarás lo que te enseñé, ¿verdad? Prueba el resto más tarde, en un espacio más amplio, o contra un enemigo al que puedas matar. Entiendo. Ban Yu-won asintió frenéticamente. Mientras lo hacía, aparecieron ante sus ojos varias notificaciones del código de Babilonia. Después de haber observado y comprendido el concepto del movimiento y haberlo internalizado con éxito, la profundidad de ojos que todo lo leen ha llegado a 110. Has comprendido y dominado el concepto de las artes marciales. La esgrima se ha incorporado como un subconcepto de las artes marciales. Has comprendido y dominado el concepto de pierce. La profundidad de pierce ha llegado a 16. ¿16 dices? Después de entrenar tanto con su hermana y absorber conceptos de los goblins todo el día de ayer, su habilidad con la espada estaba en 14.2, pero ahora... Ban Yu-won revisó rápidamente su código interno y vio la parte que decía, artes marciales 36, esgrima 20, perforación 16, y dejó escapar un suspiro. A pesar de realizarse con una espada, pierce se había convertido en un concepto separado de la esgrima, y los dos se combinaron para formar artes marciales. Fue sorprendente que la esgrima hubiera crecido casi un 6%, pero... Para decirlo de manera apresurada y fragmentaria, en ese momento, sus habilidades de combate se habían más que duplicado.
Sin embargo, a diferencia de Ban Yu-won, que estaba lleno de alegría, los sentimientos de Dok Go-yeon parecían algo complicados. Nunca imaginé que mostrarías la verdadera intención en sí, libre de la forma de las armas, desde el principio. Ah, entonces por eso. Ban Yu-won, quien se dio cuenta de la razón por la cual los conceptos de esgrima y perforación estaban separados a través de las palabras de Dok Go-yeon, asintió con admiración, lo que hizo que Dok Go-yeon pareciera desconcertado. ¿MMM? No, no es nada. Creo que pude aceptarlo porque mostraste un movimiento que no estaba limitado por las armas. No solo comprender plenamente lo mostrado, sino incluso ejecutarlo. Realmente me dejaste sin aliento en solo 2 días de reunión. Fue una enseñanza realmente magnífica. De ahora en adelante, te seguiré confiando el elixir. He sufrido una pérdida inesperada. Dok Go-yeon se quejó mientras se alejaba de él. Y luego. Así que compensaré esa pérdida a partir de ahora. Prepárate. Dejando atrás palabras que eran aterradoras solo de escuchar, desapareció del lugar. Ban Yu-won, dándose cuenta entonces de que el descanso del almuerzo estaba por terminar, usó rápidamente su identificación de estudiante para salir de la sala de conferencias. Si de todos modos íbamos a la misma sala de conferencias, ella podría haber ido conmigo. Las conferencias de la tarde parecen ser principalmente de tomar apuntes. Dado que simplemente estarían sentados escuchando la conferencia del profesor, probablemente no habría ningún problema como ser desafiados a un duelo como en la mañana. Por supuesto, Ban Yu-won sabía bien que las cosas tienden a suceder precisamente cuando piensas así que decidió hacer al menos preparativos mínimos. ¿Nota? Cuando verifiqué el carácter, en Corea significa cuerda o hilo, pero leyendo el contexto del personaje, parece que Pierce encaja más en la historia que cuerda o hilo. Lo actualizaré en el futuro si hay más contexto sobre el concepto. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar tu me gusta y comentar que quieres que se siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.